Hola y bienvenidos al ciclo de encuentros de inteligencia artificial y negocio de Nareya. Yo soy Diego Bonilla y en este espacio escucharemos las charlas en vivo del evento Construir con IA, capítulo FinTech. Y a continuación, una tertulia sobre IA en FinTech. Escuchamos a Diego Mazzone de Howlac, Nicolás Serrano de la Auditoría Interna de la Nación y Sebastián Delgado de Nareya. 3 miradas, experiencias reales, sin hype. Arrancamos. Seguramente haya muchas industrias que lo comparten, pero una de las cosas que yo destaco un poco por la naturaleza propia del negocio, que implica todo el tiempo estar generando soluciones nuevas para los clientes, estar al borde de la innovación, incluso generando soluciones para ver si traccionan y que puede ser que sí o puede ser que no. Y eso en muchos casos lo que genera, o me imagino quizá a algunos de los que están acá no les ha pasado, pero creo que es bastante común, es perfecto, tenemos que priorizar el poder continuar esa innovación. Termina eso de alguna forma generando que son los equipos internos, los equipos operativos de soporte de riesgo, los que tienen que correr un poco de atrás históricamente, como poder ir apoyando en definitiva el negocio y esa necesidad de innovación, lo cual está perfecto, pero quizá en otras industrias no se da de esa manera. Entonces, desde ese lugar, sobre todo, y viendo un poco o teniendo como disparador esos cambios de proceso que hemos logrado hacer a la Intame, que nos han beneficiado en nuestro caso particular, para aquellos que no estén usando o que estén recién haciendo sus primeros pasos en la incorporación de soluciones de AI, un muy buen punto de partida, como también mencionaba Johan, puede ser el decir, quizá no soy tan kamikaze de, empiezo a construir funcionalidades de producto basadas en AI, en lo que tiene que ver con el funcionamiento en el día a día del producto, pero puedo empezar con pequeños pilotos a la interna. Estoy atrás, necesito o necesitaría mejorar mis herramientas. Ahí tengo el lugar excelente para poder empezar. Incluso quienes conocen esos procesos en muchos casos pueden liderar lo que es la construcción. A nosotros particularmente nos pasó también, como comentaba, con varias de las herramientas. Y eso genera un aprendizaje enorme para después poder ir escalando eso al resto de la organización o hacia los productos. Es un poco hacia la interna y un poco hacia el exterior. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos qué es lo que entiendo yo al menos que diferencia a una fintech o el driver de éxito diferencial? Esencialmente tienen que convivir dos cosas, la innovación y la confianza. En algunos casos puede haber tensión entre ellos, en otros casos puede ser innovación para aumentar la confianza, pero de alguna forma estamos siempre potenciando esas dos patas que son las que van a hacer que nuestra solución sea exitosa. Y con eso como punto de partida, y para no quedarnos acá, porque en definitiva la idea es apoyar, aportar a la cámara de FinTech, todo lo que contaron los chicos es perfectamente extrapolable a cualquier industria. Contaron algunos casos de ejemplos como lo usamos en FinTech, pero nos parecía importante también poder complementar esa visión con esa visión externa y sobre todo tratando de darle un poquito de juego a esa dicotomía innovación-confianza, dicotomía pero complementaria. Entonces tenemos a Diego y a Nico justamente para que nos puedan contar desde su experiencia cómo han afrontado ese desafío. Y sin más, vamos a hacer una pequeña pregunta introductoria para cada uno. Diego, contanos un poquito tu recorrido en FinTech primero y particularmente qué hace Howlac hoy para que esto estemos alineados. Bueno, primero gracias a Nareya y a la Cámara por la invitación. Mi nombre es Diego Mazzone, soy CEO de Howlac. Howlac nace en 2017, no le voy a mentir, como una empresa primero agnóstica a la vertical. No es que nacimos fintech nativos, digamos. Con el paso del tiempo empezamos a tomar clientes más de lo que era el rubro financiero, banca, y empezamos como que a detectar ese nicho. Nunca me gustó el concepto de software factory y ahora menos me gusta decirle factory, y siento que es como que muy arcaico en todo lo que estamos viviendo. En varios puntos somos una empresa también similar a Nareya y me siento muy identificado con las charlas de Johan y de Flavia,
De hecho, muchas de las cosas que capaz que charlamos ahora comparto 100%, así que está bueno. También como parte de mi recorrido, en 2020 con mis socios de ese entonces en Howlac compramos un gateway de pagos que se llama Plexo, capaz que muchos de acá lo conocen, que logramos transformarlo en PSP, que fue un proceso bastante interesante, logramos hacerlo crecer y venderlo a Banco Itaú, lo cual también me hizo tener una visión muy fuerte dentro del producto. Si bien siempre desde Howlac nos sentimos identificados en armar producto para el cliente, otras cosas vivirlo adentro y con todo lo que implica. Y bueno, es un poco más que nada de recorrido. Hoy en día tenemos el 100% de los clientes en lo que es rubro financiero y banca. Perfecto. Nico, trabajaste muchos años en el Banco Central, ahora liderás la Auditoría Interna de la Nación. Tengan claro de que lo que esperamos de Nico es su experiencia como ingeniero, como profesional formado en ciberseguridad. No está hablando en nombre de de ninguno de estos organismos. El recorrido, en definitiva, nos parece un punto súper interesante en esta contraposición y poder ir desde ahí. Pero una pregunta que yo tengo y creo que seguramente varios tengamos es, bueno, si nos puedes contar rápidamente qué hace la auditoría interna de la Nación. Que, y por otro lado, ¿qué ves o si es que ves similitudes en cuanto al desafío de incorporar AI en una fintech versus incorporar AI en un organismo del Estado? Bueno, primero que nada, buen día para todos. Muchas gracias por la invitación. No sabía que era tu cumpleaños, me enteré hace unos minutos por el grupo de WhatsApp que tenemos. Ya te voy a saludar. Bueno, un placer. Y bueno, para comentarles un poco lo que es la auditoría interna de la Nación y qué hace la auditoría interna de la Nación en una charla de IA, de tecnología. Y está bueno que se dé eso, capaz que nunca se dio, porque nunca había un auditor interno de la Nación con perfil tecnológico, ingeniero. En general iban a charlas de sociedades comerciales, cooperativas, lavado, pero bueno, hay que aprovechar, por lo menos en estos años que tenemos este perfil para estar en estas charlas y ya vendrán otros profesionales con otras background para ir a otras charlas, pero para comentarles un poco lo que es la auditoría interna de la Nación, yo creo que sabrán, hace la auditoría del Estado, todo lo que es el sector público. Mm, Por un lado está el Tribunal de Cuentas, que es más o menos, para resumirlo, mira que por ahí los gastos que se proyectan se terminen gastando en lo que se dice. Nosotros vemos más a nivel de cumplimiento, procesos, o sea, políticas por ejemplo, a ver que canasta de alimentos para escuelas públicas terminen siendo efectivas, que no se generen canastas de alimentos que después se terminen derrochando porque se van a una escuela que no existe más o que no tiene alumnos. Entonces miramos más eso que el control del gasto puro y duro. Oye, además de eso, es que capaz que lo más claro que uno ve de la auditoría interna de la Nación, porque a veces incluso sale en la prensa los hallazgos de la auditoría, también hacemos el control de lo que son las sociedades comerciales, de la ley de sociedades comerciales, la ley de cooperativas, controlamos a las cooperativas y después también un montón de cosas más como registro de estados contables de ciertas empresas, control de beneficiario final, que eso, no, son cosas referidas al lavado y un poco más de controles que tenemos asociados. Y me había preguntado las similitudes que podemos llegar a tener y recordarme si me falta alguna respuesta porque mi bebé estuvo complicado ya de noche, pero me la reclaman si me queda algo por responder. No, tranquilo. A ver, yo escuchaba la charla de Johan y veíamos muchas cosas en común en el tema de, obviamente, los riesgos, nuestros datos, pero sobre todo lo que es la sostenibilidad de esta herramienta. Como mencionaba, el tema de los tokens, está bueno o está bárbaro decir, como director puse o como encargado de este organismo puse esta herramienta de inteligencia artificial y después termina el periodo de gestión y le dejo un clavo de gasto al siguiente director. Yo me saqué la foto con la herramienta y el siguiente director la sufre. Y se le debe balancear el presupuesto, que son súper fijos los presupuestos que tiene cada organismo del Estado. Entonces, ese es uno de los problemas que yo veo, que yo trato, por lo menos en lo que es la auditoría interna de la Nación, mantener ciertos límites, decir, a ver, ¿vale la pena? ¿Lo va a poder sostener el próximo gestor de esta oficina o le voy a dejar algo que le rompe el presupuesto y le genera un problema? Entonces, eso es un tema muy importante. Y ya para terminar, o sea, tenemos sí todas esas similitudes, pero hay obviamente grandes diferencias en cómo abordar la inteligencia artificial, cómo contratar, cómo hacer uso de los datos, cómo
contratar empresas de software o directamente una plataforma de OpenAI pagando con la tarjeta, que eso para el sector público a veces es hasta complicado. Entonces, ustedes la pueden abordar mucho más rápido de lo que nosotros quisiéramos, que no es que estamos yendo para ahí, pero hay distintas velocidades. Perfecto. Y hablando de eso, Diego, ¿qué herramientas evaluaron? O mejor dicho, ¿qué criterios, consideraciones han tenido en cuenta? ¿Trabajan con una? ¿Trabajan con varias dependiendo de lo que sus clientes sugieran? ¿Cómo han manejado eso? Y a partir de ahí, ¿algún caso uso concreto en donde haya destacado el resultado que lograron en función a esa elección? Bien. Ahí también me identifico con lo que contaba Johan, de que al principio, y voy a ser también honesto, y para eso estamos para compartir experiencias, había como que no había mucho consenso en cuál era mi herramienta a usar, quién podía usar qué. eh, y entonces en un momento dijimos, no, tenemos que empezar a darle forma a esto, empezamos armamos un squad de AI, que entiendo que es lo que es similar, ustedes comentaban de que había 2 o 3 personas en el que estaban justamente buscando el estado del arte, cuestionándose todo momento cuál es la mejor herramienta. En un momento dijimos, no tenemos que encontrar la mejor herramienta, sino que tenemos que empezar a usar las herramientas en determinado proceso, y nunca va a haber, o sea, cambiaba tanto y tan rápido que no salíamos a buscar la herramienta con la cual nos queríamos casar. La pregunta que también decía Marcos por ahí, hay un concepto que se usa mucho, el vendor lock-in, de qué tan estás tan casado con, de repente, Anthropic, con OpenAI, que después capaz de salir eso es un poquito complicado. Para poner casos concretos, nosotros arrancamos con Cursor, porque un poco lo que nos gustaba de Cursor era que podías cambiar los LLM, podías trabajar con OpenAI, podías trabajar con Anthropic. Para poner casos concretos también, que creo que está bueno compartir acá, en un momento nos llega un mail, nos dicen, a partir del lunes que viene, la suscripción pasa a valer el doble. Digo, ojo, o sea, no nos cambiaba mucho porque la suscripción, yo coincido, sí que está subvencionada, no es lo mismo ir contra la API, contra token directo que la suscripción, pero dijimos, che, nos dio una semana para duplicar en nuestra API Anel, duplicamos el costo de la noche a la mañana, y ahí empezamos como a hacer un poquito más de research. Al día de hoy estamos trabajando a full con Claude, o con Claudio, como ustedes le dicen, yo también. Pero también empezamos a crear agentes internos, agentes de cara a cara, después sí que hablamos un poco más de eso, pero de cara hacia adentro para que el propio equipo, tanto de desarrollo, QA y diseño también los use. Y ahí, por ejemplo, le estamos pegando también a la API de OpenAI. Entonces es como que no nos casamos con Anthropic o con uno o con otro. De hecho, siempre también estamos hablando de los modelos chinos, por lo que comentan también de que los costos son muchísimo más bajos. Pero bueno, siendo específicamente, arrancamos con Cursor, ahora estamos con Claude, con Anthropic. Le pegamos también a la parte de la API de OpenAI. Y me habías preguntado, Seba, algún caso concreto donde... No, ¿Algún caso concreto en función a eso donde hayan dicho esto me sorprendió o positiva o incluso negativamente en relación a las expectativas? bien. Este, La IA generativa justamente lo que hace muy bien es generar texto, como todos saben, y por eso es tan buena generando código, porque en realidad escribir código es hablar en otro lenguaje, no habla en español, en inglés, en Swift o en Kotlin. Entonces, en la generación de código realmente es muy, muy buena. A nosotros realmente, ya creo que a todos nos sorprende el avance tan rápido. En un momento nos cuestionábamos qué tanto podía servir para diseño y empezamos con las primeras iteraciones en diseño, nos sorprendió para muy bien. Ahí hay que ver nomás el consumo de token, porque consume mucho más token. Después también en QA nos sorprendió para muy bien. En un momento dijimos, bueno, pero el testing funcional no lo va a poder hacer hasta que salieron los plugins de Chrome y pones a la IA a hacer sus propios pull requests en base a lo que detecta, y eso muy bien. Y para no tan bien, o para otra cosa que creo que hace muy bien, pero es la parte de research, es la parte de generar de como que investigación de mercado de cosas, pero capaz que no tan bien, lo que decía Johan, de, bueno, concluir algo en base a todo eso, esa capacidad analítica de decir, en base a todo este research, vamos a ir por acá. Y otra cosa que sentimos que no está tampoco tan pulida, pero esto lo digo hoy, es la parte de cálculo, cuando queremos hacer cosas que implican números o cuentas, o manejo de fechas, que a veces le erra y bastante feo, y justamente por cómo funciona la IA generativa, pero cada vez está mejor, y cada vez apunta mejor a eso, tío. Iría por ahí. Nico, ¿están actualmente impulsando desde la auditoría alguna iniciativa o acompañando que nos puedas contar?
Sí, ahí me gustaría comentarles dos caminos que queremos seguir o que estamos siguiendo. Primero, obviamente, traer inteligencia artificial a lo que son nuestros procesos. Hemos visto en la región, por ejemplo, nosotros tenemos informes, la auditoría interna tiene más de 110 años, entonces tenemos, no todos digitales, pero un montón de informes de hallazgo de auditoría ya digitalizados. Entonces, hemos visto en la región, en otros países, que auditorías internas de la nación de otros países de la región usan toda esa base de conocimiento para, por ejemplo, los hallazgos que detectan hoy en día en cierto organismo, como que le dan tal input, tal prompt, por decirlo de cierta manera, y esta IA le genera ya el informe de auditoría pronto y no tenés que estar 2 semanas haciendo un informe de auditoría. Obviamente que lo tenés que revisar, pero con ciertos un flow clave de cosas de lo que tú hayas, ya te genera todo el informe. Vimos eso, hemos visto otras cosas que ya me he olvidado. También hemos visto, a ver, y me gustaría retomar el tema de la IA no solo como la generativa, sino IA como el viejo Machine Learning, que teníamos que agarrar Python, Scikit-learn y todo eso, los datos de prueba, todo eso, también sigue existiendo, no es solo que está esto. Y hemos visto que otros controladores de la región y en Europa, que tienen sus modelos de Machine Learning viejos, puro y duro, para hacer ciertos análisis. Ahí sí, capaz que estamos más lejos de traer e implementar nuestro propio modelo Machine Learning, porque eh, para llegar a eso se precisa equipos más robustos que simplemente usar la plataforma de IA generativa como existe. Pero sí hemos visto, estamos en algunos proyectos, estamos también trabajando con la ANI en algunas iniciativas donde queremos participar para lograr estas cosas que tiene la región, poder tener nosotros, con la salvaguarda de obviamente el procesamiento de datos, la información súper confidencial que hay en los hallazgos de auditoría y demás, y lo que comentabas del presupuesto. Y también hemos visto, hemos explorado y a veces se nos frena la idea de, por ejemplo, las leyes de sociedades comerciales, cooperativas y otras son complejas, tienen sus vueltas. Generamos nosotros muchas preguntas frecuentes para quienes tienen que hacer esos trámites puedan hacerlos de la manera más eficiente y fácil posible, pero el equipo me comentaba, estaría bueno tener un chatbot que vos, si sos un estudio, haces ciertas consultas y te facilita lo que es la inscripción de una sociedad comercial o la reforma de un estatuto. El tema ahí es, nosotros liberamos ese chatbot para afuera y perdemos un poco el control del gasto de lo que es. O sea, podemos tener un estudio que hace 2 preguntas y ya entiende cómo hacer el estatuto y queda todo pronto, a tener otro que capaz que le da de bomba una semana y nos detona el chatbot, los toca. Entonces hay que manejarlo por ahí. Eso era una avenida. La otra avenida que quiero impulsar personalmente y aprovechar este periodo es, hace poco publicamos un marco unas guías de auditoría para el marco de ciberseguridad que existe en el sector público. A mí me gustaría armar un equipo de auditoría interna y hacer una especie de guía para auditar la inteligencia artificial, porque se está usando mucho en el Estado, se va a seguir usando cada vez más, y hay muchas cosas para ver desde el punto de vista de la auditoría, no solo tecnológicas o de seguridad de la información, de privacidad, sino de costos, de si estamos haciendo la solución de ya que precisamos o estamos buscando el problema a la solución. Este tema bueno, la calidad de los datos, porque en el Estado y en todos lados hay muchos datos, pero la calidad de esos datos, porque la IA o por ejemplo, a ver, es como una licuadora, yo a veces digo, vos le pones cosas y te va a generar cosas ya. Todo lo que vos pongas va a salir, pero después lo que salga tiene que ser realmente útil y no tomar decisiones en base a datos que vos pensabas que tenías, pero con una calidad desastrosa. Por ahí sí. Te engancho con otra cosa, te saco un poco ahora de los proyectos que están impulsando y llevado un poco más a, capaz que hasta lo filosófico, o no sé, lo legal, habrá que ver un poco cómo se determina eso, pero bueno, estamos cada vez más cerca, o seguro ya hay soluciones que decimos, bueno, una decisión que puede llegar a afectar en doy un crédito, no doy un crédito, no sé, le corresponde a una persona una ayuda social o no, ya no es, bueno, tengo una serie de criterios y alguien que en función a eso, o un algoritmo estructurado que en función a eso determina corresponde o no corresponde, potencialmente tengo un agente que en base a un montón de métricas que puede no estar del todo claro qué representación tienen, toma mi decisión. Eh, Supongamos que algo sale mal, o bueno, alguien entiende que algo sale mal.
Desde ese punto de vista, ¿qué discusiones hay o cuál es tu opinión en relación a cómo determinamos las responsabilidades que puedan dispararse en función a esa decisión errónea? A ver, la responsabilidad siempre es del organismo o del dueño del proceso, o sea, nunca hay responsabilidades compartidas, sí, pero la responsabilidad final es siempre del dueño de ese proceso de negocio. O sea, si yo contrato a alguien, tercerizo en alguien, no me puedo decir, me lavo las manos y esto fue problema de este proveedor en particular. Yo lo acepté, las condiciones, yo hice las pruebas y para mí cerraba. Entonces, y si no hice eso, es mi responsabilidad de no haber hecho eso. Por naturaleza, la inteligencia artificial, sobre todo estos modelos súper avanzados son como cajas negras, son matrices de parámetros que anda a explicarlo, por definición no tienen como un formalismo como tiene un programa, un software que es un algoritmo y es eso. Entonces es difícil establecer ciertas responsabilidades o incluso pedirle si estamos usando ChatGPT o OpenAI, bueno, haceme cierta cláusula, si no, no te uso. O sea, obviamente que no tenemos ese poder de decisión. Entonces hay que tratar de, a ver, asegurarnos en los contratos qué es lo que se nos da, qué es lo que no se nos da, en los acuerdos de servicio y bueno, si no es OpenAI, es un proveedor más local que podemos tener cierto diálogo, tratar de acordar bien las responsabilidades, que es lo mío, que es lo tuyo, dónde se procesa esto, si sale mal una decisión, este, de quién es responsabilidad, pero sí, a ver, vos me decís, el caso de un apoyo, una ayuda social a alguien que se le da equivocada o se le deja dar a alguien que la merecía, ahí, o sea, obviamente es el jerarca de ese organismo, en mi opinión, y no del que hago yo, esa inteligencia artificial. Perfecto. Diego, algo ya tiraste por ahí, un poco contaban también los chicos de más nuestro caso particular y creo que está bastante claro que construir con AI aumenta significativamente la velocidad de poder construir. Como contrapartida, los niveles de calidad y seguridad que tenemos que asegurar no van a cambiar porque se construya más rápido. Alguna cosa tiraste, pero puedes profundizar un poco más en, bueno, en el caso particular de ustedes, es cómo han ido abordando ese desafío y de alguna forma eh, en qué etapa se sienten hoy de decir, bueno, lo tenemos controlado, seguimos trabajando sobre esto. Bien, sí, lo que termina pasando es que se empieza a entregar o a generar mucho más rápido y capaz que las horas áreas todavía no están como que adaptadas para recibir tanto flujo de cosas nuevas y termina siendo cuello de botella, entonces si no se destranca o no se descomprime eso o no se utiliza ahí, termina siendo lo mismo. Si yo genero y después tengo un punto de quiebre ahí que, no sé, supongamos que lo que decían, empezamos a generar más currículum, y sí o sí tenemos un proceso de que queremos revisar los manuales y terminamos demorando lo mismo, es como que termina siendo un poco contraproducente. Nosotros en ningún momento sacrificamos ni calidad ni seguridad por usar AI. Sé que suena un poco, bueno, obvio que lo vas a decir, pero realmente le pusimos mucho foco ahí al punto de que creamos nuestras propias skills y nuestros propios plugins de seguridad para que cada pull request que se hace, cada generación de código pasa por procesos que nosotros antes siempre hacíamos y bueno, se desarrolla desde esa base. Esas skills ya están instaladas en la- en el proceso de hoy en día de todos los desarrolladores. Los procesos de QA son híbridos, o sea, realmente ponemos agentes a testear, a generar casos de uso, de test unitario, test funcional, pero también obviamente convive con un proceso manual. La responsabilidad, bueno, un poco Nico también lo comentaba, la responsabilidad también la tenemos de nosotros al liberar, o sea, nunca delegamos eso a la AI. En realidad esto va más por nosotros no somos una fintech en sí, sino que trabajamos haciendo software para fintech. Creo que hay también un tema que capaz que no se habló hoy, es interesante también, es la expectativa, o lo comentaron, sí, pero la expectativa también del otro lado, de que por el uso de AI todo tiene que ser más rápido, y ahí está ese trade-off también de en qué momento decir, me estás contratando justamente porque confías en lo que hacemos, déjame decirte que esto tiene que pasar por este proceso. Clientes que de repente venían con ciertas métricas de sacar, capaz que con poco contexto de tenemos que ir un 70% más rápido. Y tampoco que nosotros teníamos o tenemos
la manera de decirle, no, tenemos que ir un 33% más rápido. Entonces, lo que realmente también está cambiando en las empresas que desarrollamos software es el modelo de negocio, y con estos términos de idea, pero es, históricamente había como que diferentes formas, pero time and material, staff augmentation, outsourcing, precio fijo, y nosotros ahora, hace un tiempo, lo que venimos impulsando es desacoplar el esfuerzo de lo que cuestan las cosas. Porque antes hablaba mucho de FTEs o bueno, yo cotizo este proyecto en 3 FTEs, que eran 3 personas full time, pudiendo ser 6 personas part time o lo que fuese. Y ahora eso ya no tiene como que el mismo valor, porque ¿cuánto vale la hora de la IA o por qué establecemos que un FTE son 8 horas por día? O sea, la IA puede trabajar 24 horas, entonces eso también creo que es parte de esto de poder generar más y bueno, ver cómo acompañar. Nosotros desde el día uno, y esto es posta, siempre estuvimos obsesionados por el resultado de lo que logramos en el cliente. Siempre trabajamos en producto, mucho precio fijo cuando todos iban a time materials, no tanto staff augmentation, siempre comprometidos con eso. Y eso creo que ahora se está valorando, siempre se valoró, pero ahora no nos está haciendo un cambio tan radical, porque siempre estuvimos como que obsesionados por eso. Entonces vamos a resultados. Lo que ve el cliente es, no le van a importar, nunca le importó las horas al cliente. Al cliente lo que le importa es cómo proyecta eso en su P&L, qué resultado tiene, calcula el ROI. Al principio, y prometo que con esto también la idea, pero es la generación de confianza. Al principio te cuestionan de repente cuántas horas o por qué horas, ah, porque no saben cómo trabajás y ellos lo que miden, el cliente mide es, bueno, vas a cobrar 100 horas a determinado rate, que esto está el costo, hasta que después se dan cuenta que si lo importante es que cuánto yo pongo acá, el retorno de la inversión y ahí como que digo, ese desacoplamiento de, nosotros le llamamos del revenue de las horas, cada vez va más en potencia y es parte de poder generar también más y más rápido. Excelente. Tengo varias preguntas más, pero estamos bastante cerca de la hora, creo. Les dejo una última, un último disparador para los dos. Eh, una fintech uruguaya quiere empezar hoy. Equipo chico, 4 o 5 personas. Seguramente, bueno, ¿cómo podemos este, explotar lo más posible la posibilidad de apalancarnos en AI? Me gustaría que dejen un consejo cada uno bueno, cómo empezar. Saludos. Yo creo que lo escuchamos varias veces, pero es un excelente momento para, para arrancar justamente una empresa, una fintech o lo que fuese, y ser AI native. Creo que también los que venimos de antes tenemos que cambiar procesos. Arrancamos de cero, no tenemos que cambiar procesos, tenemos ya los procesos encaminados así. Para dejar cosas concretas, se habló de Spec-Driven Development, nosotros también lo usamos. En un momento estaba de moda también el prompt engineering o la importancia de los prompts. Yo creo que eso sigue siendo vital, que es cómo dar contexto, cómo armar, o sea, realmente hacer una pausa que decían ustedes, Johan, de armar. O sea, nosotros vimos diferencias abismales entre dos developers, uno que de repente eh, le iba tirando a la AI y se iba generando una ventana de contexto y iba pidiendo cambios y cambios y cambios, y en un momento como que empezaba la AI a no invocarle bien, versus una persona que le daba contexto, amaba Spec-Driven Development, cargaba bien todo con Markdown, el contexto de que sí, no quiero que te salga de acá, lo guarde, el marco, digamos, de referencia. Eso para mí es clave. Lo otro también es entender bien qué modelo usar. No todos los modelos son para lo mismo. eh, no vamos a usar todo Fable para una cosa u Opus. Hay unos que en un momento antes tenía más sentido, cuando antes estaba un poco más fuerte todavía OpenAI. Uno era más para razonar, otro era más para generar código. Eso sigue siendo así, entonces no, yo le pondría mucho pienso a realmente cómo lo vamos a usar, que, y no tanto empezar a como vomitarle cosas a la IA y pedirle, que ahí a veces se puede perder un poquito. Eso me parece que es Catering Development. Y bueno, y lo último, eh, que perdón, pero es súper importante, sí, la parte de los agentes, que eso lo comenté a la pasada nomás, pero no solo utilizar las interfaces conversacionales o lo que fuese para generar código, sino poder crear propios agentes para deployar adentro de la fintech, que eso no lo hablamos, pero también de cara hacia adentro y poder realmente orquestar esos agentes y que el laburo más que nada de nosotros como gente que viene con mucha experiencia también es orquestar eso, darle el marco de referencia a todo y para arriba eso. Amigo por ahí. Excelente, muchas gracias. Y Nico, la misma.
te abro también una chiquita. ¿Cómo visualizás un poco a Uruguay posicionado como el referente de AI en la región a futuro? ¿Cómo lo ves en relación al contexto desde lo privado y más que nada también un poco a nivel de lo que es el sector público? Bien, te arranco con esto último. Yo creo que Uruguay, y lo he visto, es reconocido en la región y en el mundo por su capital, su valor en lo que es la tecnología, la infraestructura, los profesionales, la educación. Así que hay una base que es súper sólida y que ya está reconocida en términos generales de tecnología. También, a ver, desde el punto de vista del Estado se ha trabajado en estrategias de datos, de ciberseguridad, de IA. Entonces hay todo, ya creo que una reputación construida y se han venido trazando ciertas avenidas. Yo creo que hay que seguir con ese impulso y bueno, sumándonos a lo que es inteligencia artificial, de todo ese reconocimiento que Uruguay ya tiene en tecnología. Hay que aprovecharlo, hay que capitalizarlo y de seguro lo van a hacer en el sector privado, como se han hecho en otros rubros, en otros aspectos de tecnología, y en el sector público se están haciendo, se están aprovechando también a su ritmo, ¿no? Cada uno a su ritmo. Y con respecto a qué consejo le daría, y a ver, con el mayor de los respetos y la humildad, porque yo no, si bien tengo un perfil tecnológico, nunca estuve de ese lado, así que probablemente todos ustedes pueden decir cosas más interesantes que lo que yo pueda decir, pero me parece, y viéndolo y habiéndolo vivido desde cierto punto, lo que es la inteligencia artificial, me parece que son cosas que tecnologías, plataformas, que si bien la tecnología avanza a súper velocidad, me parece que todo esto está avanzando a una velocidad mucho más rápida que otras cosas dentro de lo que es tecnología. Así que si tu solución va a tener cosas de IA, me parece que te vas a tener que romper y estar en la máquina mucho más que con otras plataformas, otras tecnologías. Después, me parece también oportuno destacar que si te vas a poner a resolver un tema, trates de enfocarte bien cuál es el tema particular y no solo lo global. No digas, a ver, si mi startup va a ser para resolver el fraude. Bueno, pero ¿qué tipo de fraude? El fraude de las tarjetas de crédito, porque le roban los 3 números, porque le hacen un skimming de la banda, porque le hackean, no sé, con ingeniería social las credenciales y le hacen login, le hackean, no sé, el segundo factor de autenticación, o le hacen el cuento del tío a nuestro abuelo porque le tocan el timbre o lo llaman. O sea, definí con cuál es tu problema, porque el problema general es enorme y no lo vas a poder abordar. Por lo menos enfócate en uno en particular y desde ese anda expandiéndote. Y por último, también conoce a la contraparte que tú quieras llegar. Sí hay empresas que son enormes, que son gigantes, que si yo fuese una startup me encantaría proveerle servicios, pero capaz que tengo que arrancar con estos sectores más chicos en particular como para hacer camino, hacerme mis herramientas, crecer con el equipo y después el día de mañana sí poder llegar a esos otros. Pero de nuevo, o sea, con el mayor de los respetos y que humildad, porque todos ustedes probablemente puedan dar consejos mucho más efectivos de los que yo pueda dar. Pero en fin, por lo menos dejarle esas palabras que yo de afuera veo. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, por compartir su experiencia y la disponibilidad. Y de mi parte, por lo menos a todos los que se acercaron, le dedicamos a la orden para seguir intercambiando de cualquiera de estos temas. Gracias por escuchar este espacio de charlas en vivo. Seguilo y nos vemos en el próximo encuentro.